Eh, yo realmente no sé cómo explicarlo. Si fue que tuve la dicha o la desdicha de estar aquí el 22 de marzo, en la audiencia pasada. A mi juicio, si se puede hacer un símil, si se pudiera hacer un símil, magistrado, una comparación con lo que pasó en esa audiencia, yo creo que la película Viernes 13 de Jack el Destripador le queda chiquita en comparación a lo que nosotros vivimos ese día. Entonces, magistrado, mire cómo yo entiendo el pedimento de aplazamiento que hace el distinguido colega y cómo entiendo también los razonamientos jurídicos y fácticos que hacen los otros dos colegas que de alguna manera también plantean el aplazamiento de esta audiencia. Ahora mismo, Central Romana, que nosotros entendemos que ha sido una parte extremadamente atropellante en este proceso. Óyeme, para ella el proceso es una ficción, una caricatura, una mentira, no existe. Ahora viene a venderse como la parte más garantista del mundo. Nosotros volvemos, magistrado, al problema de ese día, del 22 de marzo. Si la resolución 1/2016 del Consejo del Poder Judicial, que entró en vigencia el 18 de febrero de este año, ¿se está aplicando o no se está aplicando a estos casos? Esa fue la discusión que se dio ese día. Entonces el colega ahora viene a decir que él citó bien. Óyeme, ¿por qué yo tuve que hacer esa intervención después de cerrada la fase de prueba, esa intervención forzosa, esa demanda? Porque no pude hacerla antes, porque me pusieron una camisa de fuerza y como los jueces tienen la potestad todavía en este país de dictar sentencias de la manera que ellos quieran dictarla, la magistrada, contra constituciones, contra leyes, contra derechos fundamentales, contra garantía, cerró la audiencia de prueba. Pero óigame bien qué es lo que pasa. Yo vuelvo y reitero, y ahí está la carta de Mariano Germán Mejía, como presidente del Consejo del Poder Judicial, mandándole a Justiniano Montero la resolución 1/2016 para que la ponga en aplicación a partir del 18 de febrero. Nosotros se la depositamos esa carta a la magistrada Rafaelina Ruiz Ramírez. Pero obviamente, como decía Balaguer, estando ciego, no hay más ciego que aquel que no quiere ver. Entonces, magistrado, ¿qué pasó? Tuvimos la audiencia el 22 de marzo, con el reglamento vigente, con el artículo 60 del reglamento modificado, con partes que venían por primera vez a este proceso, como esa compañía Marel, como Margarita Ramos, como Radamés Guerrero Cabrera, como la Sociedad de Inversiones Lanar, como Altagracia Ditren, que venían por primera vez, no son la parte del 2009, venían por primera vez aquí en calidad de interviniente forzoso y a raíz de una demanda adicional, que es la de defecio procesal más grande, porque muta este proceso, lo parte como en 70 pedazos. Y a raíz de ese adefesio y de esa intervención forzosa, vinieron esa parte aquí. Pero ¿cómo vinieron? La audiencia estaba fijada para el 22 de marzo y notificaron el día 8 de marzo. Y el artículo 60, modificado, vigente al 22 de marzo, tenía un mes y pico de vigente ese artículo ya después del 18 de febrero. Le explica al demandante que demanda en esa calidad, en esa demanda adicional, en esa demanda en intervención forzosa, que tiene que depositar su demanda con un inventario descriptivo de la pieza. Esto, a mí me gustó que usaran la jurisprudencia de la preclusión, porque la preclusión es una figura del derecho procesal penal, puramente del derecho procesal penal, que se ha extrapolado a otras ramas procesales del derecho. Ahora, ¿qué pasa, magistrado? Que ese reglamento se ha hecho tan garantista con esta modificación. Para mí, la modificación a ese reglamento que se ha hecho ahora es más importante que la ley 10805. Es un acontecimiento más trascendente en términos del respeto a la garantía y los derechos fundamentales que la propia ley 10805.
porque ese reglamento lo que hace es proteger las garantías mínimas del debido proceso de toda la parte envuelta en una liti sobre derechos registrados. Entonces ese reglamento decía que ellos tenían que convocarme a mí, que estaba vigente ese día, y darme un plazo de 20 días para yo producir un escrito de defensa, depositar mi prueba, notificársela a ellos en un plazo de 10 días y que ellos tomaran comunicación de eso en 5 días. Me convocan el día 8 de marzo al 22 y no había ni siquiera 10 días hábiles, porque hasta en eso es garantista el reglamento. Está hablando ahora de días hábiles. Entonces, ¿qué pasa, magistrado? Que ante esa situación que nosotros le planteamos a esa magistrada por los intervinientes forzosos que representábamos ese día, ella se comió el reglamento, decidió fallarnos en contra un pedimento de mal persecución de la audiencia de ese día y seguir adelante, como cuando los caballos van en un coche, que tienen las dos cosas que le tapan los ojos, la anteojera, y siguen para adelante, aunque se lo lleve el mismo diablo. Así mismo siguió ella, atropellándonos todas las garantías de nosotros. Entonces está bien, yo estoy de acuerdo. La audiencia de prueba formalmente está cerrada. Y a quien sea se le va a hacer difícil soslayar esa sentencia que está ahí. Ahora bien, no hay que respetarle la misma garantía para la audiencia de fondo a la parte que no fueron debidamente convocadas. Revise esos actos del 8 de marzo. Óyeme, yo me quito la toga, me apeo de aquí, me voy. Si en el acta de audiencia del 22 de marzo esa magistrada revisó las citaciones, si conta eso ahí. Lo primero que ella debió hacer ese día, si habían partes que no comparecieron, qué mentira, que no se les pidió defecto esa parte, era revisar, como está pidiendo usted, como lo pidió usted ahora mismo, el acto 128, magistrado. Era revisar esas citaciones y darse cuenta si estaban debidamente practicadas por un tema otra vez de derecho constitucional. Nadie puede ser juzgado sin haber sido oído o debidamente citado. Y si usted se fija, el 337 y siguiente del Código de Procedimiento Civil, que tratan el tema de la intervención también, obliga a la parte que formula una demanda en intervención a dar en cabeza del acto de notificación de la demanda los documentos justificativos de esa demanda. Entonces, magistrado, óyeme, fue ausencia total de garantías. Y lo mismo pasa con esta parte para la audiencia del fondo. Tratan de cubrir el plazo, pero yo me puse a contarlo esta mañana cuando venía con el colega en el carro. Del día 5 de abril a hoy, no es verdad que hay 28 días. Hay 28 días calendario, pero median fines de semana y me dio el día de ayer que era día de fiesta y solamente hay 19 días. Que si usted se fija también en la convocatoria para hoy, a esta parte que es nueva, a Margery Investment, tampoco se le respetaron la garantía del reglamento. Tampoco se le dan los documentos en cabeza. Entonces, independientemente de que la fase de prueba esté cerrada, tiene derecho a prepararse para el fondo. No a venir aquí a decir que se rechacen las conclusiones, no. Tiene derecho a prepararse para el fondo, aunque no haya depositado prueba. ¿Y usted sabe por qué, magistrado? Por el artículo 61 modificado del reglamento. Porque no es verdad que ahora se viene a recitar como un perico aquí unas conclusiones. El artículo 61 dice que esta audiencia del día de hoy es de discusión de la prueba y del fondo. Discusión de la prueba y del fondo. Y para esa parte poder discutir la prueba, hay que convocarlo debidamente y darle la prueba en cabeza en un acto, como manda el reglamento, como manda el Código de Procedimiento Civil para el tema de las intervenciones. Entonces, si yo no malentendí al colega, él está representando a una señora que se llama Margarita Ramos. Yo vi el acto que me lo enseñó allá abajo esta mañana. La notifican en un domicilio, que es el domicilio de la mamá de su esposo. Ni siquiera esa parte de citarla en su domicilio o a persona ha sido cubierta en el caso de Margarita Ramos. Entonces, magistrado, yo no quiero soslayar el hecho de que esa magistrada, de manera arbitraria, ilegal,
dio esa sentencia cerrando esa audiencia de prueba. Pero a esta parte hay que permitirle que venga preparada para la audiencia del fondo. Y en ese sentido es que procede el aplazamiento que está pidiendo el colega por un tema, como él lo pide, entonces, de garantías constitucionales. Sí, nos adherimos al pedimento y que se revisen esos actos. Y si es tan fuera de los plazos, los documentos no están dados en cabeza, etcétera, etcétera, nos adherimos.